visto con Alberto peor el tema de la clase media muy enojada. Gobiernos populistas que sacan acá, no, este gobierno del PRO tiran para los que tienen plata, tiran para los grandes empresarios. Otra vez en el medio, quien queda, la clase media. Pregunta histórica económica, ¿qué le hizo la clase media a los gobiernos? A ver, son cosas distintas. Una cosa es que hay un modelo económico-social, y otra cosa son los gobiernos. La clase media fue un sector de argentinos, de la sociedad argentina, que fue creciendo cada vez en proporción a la población total, con mejores condiciones de vida que permitía que generación a generación cada vez se fuera viviendo mejor. Que el trabajador tuviera hijos que pudieran ir a la universidad, ser profesionales, y se llevó a la Argentina a esto que yo te decía a los principios de los años 70, a tener una de las sociedades, era la sociedad con mejores condiciones de vida para el conjunto, y la pobreza era un 3%. La clase media era muy amplia, es decir, que el grueso de la población vivía en condiciones dignas. Había, obviamente, desigualdades, pero ni la sombra de lo que es hoy. ¿Por qué? Porque ha habido un proyecto o un modelo económico-social que ha sido impulsado y que está impulsado por los sectores más poderosos, que tiene como objetivo liquidar definitivamente la clase media. Esto es ya una decisión del poder económico. Los gobiernos que han sucedido han tenido que aceptar, no porque, digamos, han preferido aceptar eso antes que enfrentarse al poder económico, y han llevado adelante políticas que de una manera u otra iban afectando, iban achicando en todo caso la clase media, iban agrandando la fracción de pobres de la Argentina. La clase media podía disfrutar de vivienda digna, de trabajo digno, es decir, había condiciones que no tenían nada que ver con lo que es hoy. Hoy acceder a una vivienda no es para cualquiera. En los años 70 o los años 60, sí, estudiar en la universidad y mandar a un hijo a la universidad hoy, sí, no es para cualquiera. Es decir, vamos a empezar a poner las cosas que son importantes en las condiciones de vida de la gente. Y cuando decimos por niveles de ingreso, no medimos inclusive siquiera, no medimos la pobreza con otros indicadores que son más completos, que consideran no solamente los ingresos, sino también otros elementos que hacen a las condiciones de vida, como ser, por ejemplo, el acceso a los niveles educativos, el tener una vivienda digna para no vivir hacinado. Ahora la pregunta que surge ahí es, ¿no parece o es común en las economías a lo largo de todo el mundo que dependiendo de la clase reinante, digo por la mayoría, porque es la mayoría la que puebla, la mayoría que tiene la opinión, ¿no? Si yo tengo un país en el que el 95% son pobres y más del 60% está en una línea más que precarizada, por debajo de la línea de la pobreza y peor todavía, seguramente va a haber un país, un gobierno que genere distintos tipos de servicios o accesos teniendo en cuenta la tendencia económica de la población. Esto es así, pero esta pregunta va por el lado de ¿por qué acá tenemos la universidad pública? Está bien, está muy bien, muy mal pago el sueldo de los profesores, algunos dicen que no, dicen que sí. Yo me uno a la lucha contra, en favor de las universidades. Yo no voy al tema del debate si es público o no es público, porque eso no estaba el debate que estaban hablando del tema de la plata y la transparencia. En la plata y la transparencia doy el ok para los dos, que sea transparente y que ganen bien, que haya educación de calidad. Eso por un lado, lo sacamos para que no haya ningún tema ni decremento. Ahora, si hablamos de este tema en contexto económico, hablamos de la crisis, recién charlábamos de España, los accesos allá. No, porque en China tienen las escuelas, tienen el sí, pero en China tienen tanto dinero para destinado a educación en el presupuesto, bla, bla, bla. Pensaría lo mismo, por ejemplo, de un país hiper mega desarrollado como Suiza. Me contaba un suizo la otra vez que había pasado por acá por Argentina, pariente de gente de acá de La Paz. Bueno, el señor Beri, puedo nombrar porque a veces nos escucha desde allá, muy tarde para el horario de ellos, decía 3 millones de pesos, sacó la conclusión, o 4 millones, o sea, 1 millón y piquito por trimestre le sale, por ejemplo, en peso argentino a un suizo, le saldría, por ejemplo, a un argentino si tendría que pagar la universidad como en Suiza. Entonces es como decir, no, pero allá no tienen línea de pobreza, ¿cómo no van a tener universidad gratis? ¿Cómo no van a ir todos, que tienen el oro, tienen todo escondido, tienen todo lo del mundo? Y uno dice, ¿y por qué los países donde reina la pobreza tiene que ser todo gratis, tiene que ser todo regalado, tiene que ir todo por el lado de, no, el Estado tiene que cubrir? Yo lo único que discrepo en esto es el Estado tan presente para administrar y toquetear cada cosa que va entre medio. Esa burocracia que tiene un caso entre medio. Y no se ven los siempre se habla de privados, ¿no?
Y otra cosita que quedaba colgada antes que hablábamos del tema de la clase media es de cuánto laburo negro hay. Yo te conté más o menos lo que recibíamos en mi familia, pero ninguno de los dos estamos cobrando tanto. Entonces no entramos dentro del 15, somos un NN dentro de la economía argentina. ¿Cuánto de esto es así? ¿Cuánto es real el tema de la cultura económica dependiendo la mayor porción de la población que tengo o no? La población de lo de la clase media y pobre, ¿no? Sí, no entiendo muy bien de todo lo que vos dijiste, digamos, a dónde apuntabas, ¿viste? Porque no me quedó muy claro. De pronto tiraste un montón de información y de hechos, pero no sé a dónde apuntaba la pregunta. Yo te digo que hoy la pobreza está más generalizada que nunca, salvo el periodo muy breve de cuando se produjo la explosión del 2001-2002, Sí. nunca niveles de pobreza estructurales tan altos en Argentina. Esos niveles de pobreza significa no solamente el nivel de ingresos, sino acceso a otros bienes indispensables, y además significa que en los casos de los menores, yo ya creo que lo he comentado, ¿no es cierto?, menores que viven en hogares pobres, el porcentaje es mucho mayor, o sea que la pobreza reina más en los chicos. Ajá. Y en los menores muy chicos, de hasta 2 años de edad, menores de hasta 2 años que tienen problemas de alimentación, una mala alimentación, ya de por sí van a sufrir daños cerebrales que van a ser irreversibles. Entonces, esto no es chacota, esto es ya condenar de por vida y el futuro a la mayor parte de la sociedad a limitaciones estructurales. Entonces, esto es lo que se garantizaba, en cambio, en otras épocas en Argentina. Claro. Eso se garantizaba con adecuados niveles de ingresos que permitían niveles de consumo y satisfacción de otros bienes, pero también significaba servicios públicos muy, muy buenos en comparación con cualquier otro país de América Latina. Este gobierno lo que ha hecho, los gobiernos anteriores han ido deteriorando, pero este gobierno ha llevado a cabo una política que apunta directamente a destrozar todo lo que sea público y que tenga como objetivo un servicio social, que puede ser salud, que puede ser educación, que puede ser acceso a ciertos niveles de ingresos para aquellos que no tienen empleo. Bueno, todo eso se está destruyendo. Y lo que sí el Estado se está consolidando en cobrar cada vez más tributos para garantizar el pago a los acreedores. Y además invertir mucho en los servicios de inteligencia y en las fuerzas de represión. Este es el fondo de la cuestión. Y los servicios, justamente cuando vos tenés una población con mayor cantidad de pobres, es cuando el Estado necesita hacer frente a eso, porque si no le están condenando a la muerte. Nosotros estamos en un sistema capitalista. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Que tiene que satisfacer sus necesidades, alimentación, vestimenta, salud, tiene que comprarlo. Y para comprarlo necesita ingreso. Entonces, si vos tenés una población que está crecientemente desocupada, con ocupación precaria, o ocupado y que están con niveles de ingreso muy bajos, bueno, no pueden satisfacer sus necesidades. Y si el Estado se retira de eso, y bueno, le está condenando a muerte. Entonces, obviamente que esas sociedades son sociedades que se van llevando hacia situaciones similares a Haití, digo yo, Centroamérica, donde el Estado es reemplazado por bandas de mafia. Hoy el Estado está prácticamente capturado, ¿no es cierto?, por sectores mafiosos y narcotraficantes, que lo van a reemplazar, pero de la peor manera. Es decir, yo aspiro a otra sociedad. Entonces vos podés decir, bueno, si en ese marco está el que produce carne y la produce para afuera para ganar, y bueno, sí, está bien, está para ganar. Ahora, yo quiero una sociedad para todos, no para que ganen unos pocos y que se siga destruyendo. Porque yo viví en otra sociedad diferente donde, bueno, prácticamente la abrumadora mayoría podía decir que vivía feliz. Hoy está mal. Y uno no puede decir, bueno, está mal también en otros países, y por supuesto está mal en otros países, porque hoy el sistema mundial, porque hoy el mundial está en crisis, porque hoy la riqueza está concentrada en el 1% de la población mundial, y obviamente en Estados Unidos tenés 50 millones de pobres, en otros países europeos están entrando en crecientes dificultades, pero además, ni hablar en comparación con la riqueza que nosotros tenemos, pero que estamos perdiendo. Yo lo que insisto, acá hay un plan clarísimo, que yo llamo plan masacre, que busca a través del ajuste, a través del desempleo, a través de la caída de pérdida de fuente de trabajo es infernal, tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Verdad? Es internacional. Si no es que se piensa que puede ser o no puede ser, no, acá están cerrando empresas, ¿por qué? Porque el mercado interno se achica
y el achicamiento del mercado interno es que cada vez tenemos menos consumo, y menos consumo significa menos población en condiciones de vida dignas. Bueno, vos podés poner tu caso, pero tu caso es uno entre 46 millones de habitantes y tenemos decenas de miles de personas que han perdido laburo en lo que va de este año y crecimiento en periodo de tiempo récord de pobreza como no hubo en otros gobiernos. Yo no digo que el gobierno anterior fueron malos, porque yo fui crítico de todos los gobiernos, siempre fui políticamente incorrecto, por eso, bueno, siempre fui mal visto por eso. ¿Por qué? Porque los gobiernos no se preocupaban por resolver el problema de la gente. Y a mí, y me sumo a tu grupo porque a mí nunca me dieron pauta, no caían nunca acá, porque cuando vienen acá les pregunto y no quiero agarrar loquita que te dan ellos cuando la línea pregunta. Yo no hago el programa de Senado. Entonces vienen cuando por ahí tienen que contar cosas de historia, ¿viste? Puede crear, ahí sí se sientan a callar. Acá también, cuando se sientan es una silla eléctrica. Estamos tratando de siempre, no te digo incisivo, no somos inquisidores, pero nos gusta por ahí ir a la verdad. Y que la verdad no supere la ficción de las cabezas que tienen visión de las cuestiones que se suceden a lo largo y ancho del país, ¿no? En eso coincidimos totalmente. Luis. Sí, mira, hay, de todas maneras, hay aún con informes oficiales que, bueno, nunca muestran del todo la realidad. Fundamentalmente, yo creo que he comentado con vos, cuando hablamos de promedio que esconden las enormes desigualdades sociales. Pero acá, si la economía argentina este año cae un 3,5%, es porque cayó la industria, cayó la construcción, cayó el comercio, que tiene que ver con el empleo y condiciones de vida de la mayoría, pero aumentó notablemente los agronegocios y la minería y el petróleo. Es decir, acá avanzamos en una sociedad extractivista que lo que tiene como objetivo, que es el proyecto del económico mundial, que la Argentina provea a los sectores económicos más concentrados del mundo de los bienes de su territorio, y la gente sobra. Y esto es en definitiva, es decir, esto se puede fundamentar en estadística muy compleja y todo, pero en el fondo es esto, el objetivo. Uno ve el promedio general, pero ese promedio esconde que hay sectores que están ganando como nunca, el sector financiero, ni hablar, el sector minero, la mega minería, el sector petrolero, y las grandes corporaciones de los agronegocios que hacen negocios para exportar, pero el grueso del pueblo argentino está cada vez peor. ¿Cuál es el tema? Que no hay ninguna medida, absolutamente ninguna medida de la anunciada, de las tomadas, de las leyes que se han aprobado, que apunte a que esto cambie. Es decir, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es esto. Es decir, destruyendo el Estado en algunas actividades que benefician a la gente, y van a seguir aplicando políticas de ajuste. ¿Qué ajuste? Que tiene que pagar la deuda, no los que la adquirieron para jugarse la pelita afuera, comprando dólares baratos y llevándosela afuera, sino la van a seguir pagando los jubilados, los maestros, los trabajadores. Este es en el fondo la cuestión, más allá de tu caso particular, que yo no lo discuto. Bueno, excelente, sí, no, daba mi caso particular y a mi familia de muchos, o sea, traté de agarrarme de algunas charlas y gente que tengo en el exterior. No voy a negar que soy pobre, obviamente, no lo saquemos de secreto, jamás negué eso, pero bueno, era la opinión de cada uno y siempre estamos muy contentos de tenerte acá para poder escucharte, Luis. La vamos a encontrar seguramente la semana que viene. Me gustaría la próxima semana hablar de Arca que sustituye a la FIP. Me gustaría poder ser. Sí, hay mucho negocio, atrás de eso hay mucho negocio. Y otra cosa que me hubiera gustado, bueno, revolver a tocar el tema rígido, ¿cierto? Por suerte logramos, digo yo, porque nosotros desde la cátedra abierta por un mundo nuevo nos opusimos, denunciamos a la intención del gobierno de Entre Ríos de abrir el RIGI nacional, presentamos una nota a la Cámara de Senadores y llevaban 2 sesiones, ayer se tuvo que levantar porque el peronismo no dio quórum para que se trate ese proyecto, porque si no, como le faltaban senadores a ellos, se iba a aprobar la adhesión rígida. La adhesión rígida es decirle a las corporaciones que tienen más de 200 millones de dólares en adelante, o sea, capitales usureros, financieros, que provienen de cualquier tipo de negocio lícito o ilícito, a decirle, vengan, ya que llévense lo que quieran del territorio, no hay ninguna limitación, pueden destruir, pueden contaminar, y si hay alguna dificultad para alguna población, si tiene que contaminar el agua o necesita energía, tienen prioridad las empresas y tienen total impunidad. Es decir, es una locura total. Por suerte, se levantó la sesión sin tratar ese proyecto, y bueno, nosotros seguimos insistiendo en que la gente tiene que informarse cuando sabe lo que es el RIGI, pero cuando se aprueba
apruebe y empiecen a verse las consecuencias demasiado tarde. Luis, me voy a una pausa, te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Genaro. Un abrazo grande para vos. Siempre un honor poder hablar con el profesor Luis